La palabra tortura proviene del latín tormentum, que significa tempestad o perturbación en la atmósfera. Sin embargo, mucho más allá de la definición, sabemos que la tortura nos refiere a los dolores físicos y sufrimientos psicológicos que pueden infligirse a una o varias personas con la intención de obtener de ellas una confesión de hechos ya sean reales o falsos. La práctica de la tortura ha estado inserta en la sociedad desde tiempos antiguos, y para ello solamente basta recordar los mitos griegos de Prometeo, Carila o incluso el proceso de muerte de Sócrates, aquel en donde se le obliga a beber la cicuta. También en el ámbito latino, en el mundo latino, existen referentes como por ejemplo los procedimientos de crucifixión o de lapidación. La tortura nos debe de quedar claro que se reinserta cada vez que la historia se define de nueva cuenta para establecer a un nuevo tipo de Estado. México, claro está, no es la excepción a la regla. Y es que hemos sido partícipes de las modificaciones actuales al sistema jurídico, principalmente del sistema procesal mexicano. En este nuevo sistema se ha insertado la oralidad procesal, se incluyeron principios sustantivos y también procedimientos novedosos que originalmente prometían ser eficaces para la administración y procuración de justicia, pero que a la fecha los resultados distan totalmente de lo que se pretendía originalmente. Las reformas en materia de derechos humanos, al menos en el discurso normativo, ojo con esto, cumplen su función como una norma perfecta, al menos en el procedimiento de la creación de la ley, es decir, en el papel, en los códigos. Sin embargo, existen grandes deficiencias, toda vez que para que la ley realmente cumpla su cometido debe existir la judicialmente famosa encarnación de la protección de la Constitución. ¿Qué significa esto? Pues en otras palabras, significa que los servidores públicos y funcionarios públicos tienen la encomienda de velar por la aplicación normativa y que realmente deben de cumplir de manera tangible y entregar resultados medibles. Desafortunadamente, en materia de tortura en nuestro país, esta situación no se cumple a cabalidad, en principio porque la ley vigente impone una punibilidad mínima y máxima por la comisión de este delito de tortura. Sin embargo, la problemática realmente grave se da cuando el Estado aparentemente intenta sancionar a sus propios ejecutores. Y es que aquí tenemos el problema de un discurso falaz que no permite sancionarse a sí mismo. Para dejar un poco más clara la situación, vamos a hablar acerca del delito de tortura a través de un análisis jurídico del artículo 22 constitucional. Y es que, en principio, la tortura fue proscrita en nuestro sistema jurídico en la Constitución de 1917 y esto se dio en el artículo 22. Fue abolida también oficialmente el 9 de diciembre del 2005 durante el sexenio de Vicente Fox. Posteriormente, ocurrieron algunas reformas constitucionales en materia penal para la instauración del sistema acusatorio que actualmente tenemos, esto que ocurrió en el 2008. La reforma en materia de derechos humanos posterior se dio en el 2011 y la décima época jurisprudencial de la Suprema Corte de la Nación, que realizó 15 jurisprudencias en materia de derechos humanos y se creó después una ley de amparo. Durante la vigencia de este 2011 hasta el 2021 ocurrió todo esto que te estoy comentando. Los elementos anteriores que te comenté, teóricamente, y repito, teóricamente permiten una mejor aplicación de justicia respecto de abolir la tortura. Hay que recordar originalmente lo que dice el artículo 22, que en la Constitución se establece que quedan prohibidas las penas de muerte, mutilación, infamia, marca, azotes, palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otra penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado. La Constitución en ese tenor prohíbe la pena de muerte, la misma que se aplicaba en tiempos revolucionarios mediante el fusilamiento, que era destinado para los militares, dejó de ejecutarse. Pero también hay que ser claros en este punto. Se dejó de ejecutar, pero se cambió por la baja con deshonra de la milicia. Ahora bien, vamos a otro punto. En el caso de la mutilación, hay que entenderla como la separación o el corte violento de un miembro, de una extremidad o una parte del cuerpo de un ser vivo. Esto es importante, debe ser un ser vivo.
La infamia también podemos entenderla como una sanción o castigo cuyo objetivo es generar deshonra o humillación pública en la persona. Las marcas son señales o signos en el cuerpo con los cuales se establece una calidad o distingo. Por ejemplo, a los delincuentes o a los judíos durante la Segunda Guerra Mundial se les marcaba. En el caso de los azotes y palos, son impactos de tipo contundente que pueden ejecutarse con madera, tubo, látigos o cualquier instrumento que sea idóneo para cumplir ese fin. Cuando nos referimos a la multa excesiva, que nos habla este artículo 22, y también a la confiscación, las vamos a entender como conductas destinadas al menoscabo patrimonial para el sujeto a quien van dirigidas. Claro, sin haber tomado en cuenta las características y sobre todo la gravedad de la conducta desplegada y ello en relación a la sanción de la adjudicación patrimonial del gobernado. Así que, bueno, aquí hay que ser muy claros en que el Estado se está apropiando de una manera ilegal. En relación a las penas inusitadas y trascendentales, las penas inusitadas nos hacen referencia a todas aquellas sanciones que agravan el sufrimiento o que siendo innecesario el sufrimiento, lo interpretan como parte necesaria de la misma sanción, mientras que las penas trascendentales son aquellas que por su fin último pretenden ser ejemplares, evidenciando al sentenciado para que con el castigo que se le aplica los sujetos restantes del grupo sean atemorizados, logrando con ello que haya una afectación de tipo psicológico. Es decir, este tipo de penas trascendentales forman parte de el espectáculo de carácter psicológico de amedrentamiento para evitar que se vuelva a cometer un delito como por ejemplo por el cual se le sancionó a este sujeto. Así que bueno, por lo que respecta a la prohibición del tormento de cualquier especie, pues se refiere al castigo infligido a una persona con el objetivo de obtener una confesión o de obtener también información. Todos estos castigos también pueden ser de tipo físico o de tipo psicológico. Los tormentos de tipo físico, por ejemplo, implican causar dolor en las articulaciones o partes del cuerpo, utilizar, por ejemplo, fuego, agua y con ello causar lesiones de manera grave. En muchas ocasiones, por ejemplo, las huellas de la tortura física son ocultas, entre ellas golpear la piel con una cuerda mojada, evitando que haya hematomas o, por ejemplo, también se introducen agentes irritantes por la nariz. Hay también algunas otras prácticas como la privación del aire cubriendo la cabeza del sujeto con una bolsa plástica, le impide respirar. Y bueno, esos son algunos de los tormentos de tipo físico, pero en el caso de los tormentos psicológicos realmente se ha avanzado mucho, si es que se le puede llamar un avance, en el ámbito de la tortura blanca y la tortura sin contacto. Pero bueno, lo vamos a hablar un poco más adelante. ¿Qué ocurre con el caso de los tormentos psicológicos? Se han documentado algunos, como por ejemplo las ejecuciones simuladas, o colocar a un sujeto descalzo con un par de alambres eléctricos en las manos, en un tabique, ponerlo, bueno, subirlo en un tabique y mojar el suelo. Después de hacer esto, a este sujeto se le indica que si se baja del tabique va a morir electrocutado. Este tipo de tortura fue bastante utilizado en algunas incursiones que realizó Estados Unidos en Irak. Así que, bueno, algunas otras también eran consistentes en utilizar música, en donde los soldados estadounidenses ponían algunos tipos de música, en específico la country, en volumen alto durante horas y ello le causaba una gran aflicción a los prisioneros iraquíes. Hay que tener en cuenta también que la norma jurídica, específicamente la rama penal, es la de mayor facultad para establecer sanciones de tipo violento. Pero la dialéctica de esa legitimidad, bajo ella es necesario preguntar si es válido, por ejemplo, que nosotros limitemos el poder punitivo del Estado. Y esto lo pregunto por lo siguiente: si el poder punitivo del Estado se limita, entonces estaríamos ante un Estado sin capacidad taxativa. Hay que recordar que la taxatividad de la ley es cuando se hace cumplir la norma independientemente de la voluntad del gobernado. Así que bueno, eso nos lleva a otra pregunta final. La tortura es entonces la demostración del poder punitivo del Estado, demostrando que puede hacer coacción por encima del principio de legitimidad.
Es una pregunta bastante interesante. Ahora, los estados para dar una respuesta satisfactoria ante este tipo de cuestionamientos han tratado de manera solidaria y común el responder por medio de la creación de instrumentos internacionales como por ejemplo el Protocolo de Estambul y en materia de derecho interno con normatividad como por ejemplo la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles. Que es un nombre bastante largo. Entonces, por ello es que es bastante importante analizar los alcances y determinar si solamente se regulan las garantías sustantivas en lugar de los derechos humanos realmente aplicables. Así que bueno, para ello tendríamos que analizar la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la tortura. Esa misma ley se publicó por allá del 26 de junio de 2017 y, como su nombre lo indica, es de competencia federal. Tiene por objetivo establecer la distribución de competencias y coordinar a los tres órdenes de gobierno para prevenir, investigar, juzgar y sancionar la tortura. Y se incluyen también tratos, penas crueles, inhumanos o degradantes, que hay que hacer también una separación de ellos. Esta ley que te comento también tiene como objetivo establecer los tipos de tortura y las medidas de atención, ayuda y asistencia para garantizar el derecho de las víctimas y sus delitos correlativos. Este apartado es bastante interesante porque su aportación y paso a la práctica eh, es bastante necesario, ya que si bien es cierto, aunque se creó el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, y una de sus facultades obligaciones es realizar visitas periódicas en los lugares destinados a la privación de libertad por parte tanto de organismos internacionales como de los nacionales. Es muy claro que las víctimas que fueron sometidas a la tortura no son llevadas a este tipo de lugares, justamente para evitar las investigaciones y judicialización de las carpetas. Y bueno, por el contrario, el delito de tortura está íntimamente vinculado con la desaparición forzada de personas, por lo que las víctimas son llevadas a lugares distintos de esos centros de readaptación social o de áreas militares con el objetivo de que no sean localizados. No obstante, hay que analizar acerca de la tortura los alcances legales según el artículo 24 de esta ley, que hay que decir que según la ley se comete la tortura por el servidor público cuando con el fin de obtener información o una confesión o cuando se da con fines de investigación criminal o como medio intimidatorio o como castigo personal o a través de la coacción o una medida preventiva o por razones basadas en discriminación, si es que este servidor público si es que, por ejemplo, causa dolor o sufrimiento físico o psíquico a una persona, o si, por ejemplo, se comete una conducta que tenga por objetivo disminuir o anular la personalidad de la víctima o reducir su capacidad física o psicológica. Esto, ojo, es bien importante, independientemente de que no se le cause un dolor o sufrimiento. O también puede darse la tortura por los servidores públicos si es que se realizan procedimientos médicos o científicos en una persona sin su consentimiento o en el caso de los menores sin el consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo. Así que bueno, analicemos en claro este tipo de situaciones. La conducta del delito de tortura solamente va a aceptar acción, es decir, tiene que darse un proceso interno primero en el cual la voluntad del sujeto que decide desplegar la tortura pretende obtener un resultado tangible. Posteriormente, hablemos de la tipicidad, que se da en el momento en que el sujeto activo despliega esta conducta que la ley define como tortura, es decir, si le causó a otro sujeto con esa actividad corporal un dolor físico o un sufrimiento psicológico. O bien, si los actos desplegados por el servidor público fueron tendientes a disminuir la personalidad de la víctima. En este punto hay que decir que entramos en un amplio tema de análisis, porque en el ámbito jurídico disminuir la personalidad puede implicar un sinónimo de no tener la capacidad para resistir o rechazar el ataque.
Ello derivado de las estrategias para consumar el delito, ya que bien puede torturarse en un solo acto o distribuir los actos de tortura en diferentes momentos en contra de la víctima. En otro supuesto, también es posible inducir el estado de inconsciencia en la víctima con fines de mutilación. Si hablamos de la personalidad y su anulación, implica que hay un proceso de despersonalización en el que se desempodera a la víctima de su ropa, de su capacidad intelectiva, de su jerarquía, y todo ello es con el objetivo de dejarlo o dejarla a merced del verdugo o del torturador. Este proceso de despersonalización combina el tormento físico y el psicológico. Una vez que se ha decidido que este proceso pueda causar dolor o deba causar dolor, estamos ante una de las estrategias mayormente utilizadas a nivel micro, es decir, que se tiene a un sujeto que para el Estado ha cometido un hecho reprobable o que ha lesionado alguno de sus intereses, o bien que simplemente ha ido en contra de alguno de los cánones o mandato del Estado o de la autoridad. En este punto es de vital importancia identificar y distinguir categóricamente que la tortura, según la ley, puede o no causar dolor físico o sufrimiento psicológico. Y ojo, tampoco es necesario que la persona dé su consentimiento para ser torturada. Finalmente, la tortura puede aplicarse también como una forma de intimidación o como un medio de coacción, como una medida preventiva por discriminación o por cualquier otro fin. En este sentido, el catálogo de conductas es muy amplio. Por lo que respecta a la tortura psicológica sin sufrimiento, encontramos que los sujetos activos en este delito deben tener la calidad de servidores públicos, la cual les permite incluir e inducir teorías psicológicas que se dan a través de programas de aparente apertura y de promoción inclusiva. O incluso puede darse a través de programas de legalización de diversidad sexual o de apertura a movimientos como el feminismo, y que después estos mismos programas tienden a desviar los objetivos base y crear como tal una desviación social tendiente a disminuir la personalidad de las víctimas o anularlas psicológicamente. Este tipo de conductas ha sido probado en etapas históricas anteriores, como por ejemplo la Santa Inquisición, el Tribunal del Santo Oficio en México y en civilizaciones como la griega y la romana. Ello sin dejar de lado religiones como por ejemplo la musulmana y la cristiana. Máxime cuando el propio tipo, el tipo penal, establece una forma amplia de comisión señalando en su último párrafo o con cualquier otro fin. Evidentemente aquí estamos ante un hecho antijurídico sin reserva, ya que no existe una justificación, al menos en la teoría penal actual, que contemple una causa justificante o alguna excluyente del delito de tortura, y ello tiene que ver directamente con el elemento de culpabilidad. La tortura, entonces, solo acepta la comisión por medio del dolo, lo que significa que se obra dolosamente cuando se conocen de antemano los elementos objetivos del hecho típico del que se trata, y que aún previendo como posible el resultado típico, se quiere o se acepta su realización. En otras palabras, la tortura no ocurre por accidente, por el contrario, se ejecuta y se consuma luego de haber diseñado las tecnologías necesarias para establecer tanto el dolor físico como la disminución o anulación psicológica de las víctimas. La imputabilidad, por su lado, tampoco está en discusión en la comisión de la tortura cuando de servidores públicos se trata. Y es que el Estado impone exámenes de control y confianza, mismos exámenes que deben de ser acreditados, además de cumplir con todos los requisitos administrativos que se imponen para el desempeño del encargo, por lo que es considerable decir que la tortura que se aplica por servidores públicos se realiza con plena facultad y conocimiento del hecho delictivo de la conducta que se está llevando a cabo. Ahora bien, vamos al otro extremo. ¿Los particulares también pueden cometer tortura? Según la ley, sí, y el artículo 25 es claro en ese sentido. Dice que los particulares cometen tortura cuando hay autorización o apoyo de un servidor público que cometa alguna de las conductas
que se describen y que, bueno, ya de las cuales ya hablamos, y también se da la tortura por un particular cuando con cualquier grado de autoría o participación se intervenga en la comisión de alguna de las conductas que sean constitutivas de tortura. Entonces, en el caso de los civiles que no sean servidores públicos y que cometan el delito de tortura, existe, ojo, un vacío legal para fincar la responsabilidad del servidor público que ordena torturar. ¿Por qué? Porque solamente se refiere a las conductas permisivas hacia el particular, como la autorización, el apoyo, la aquiescencia, que, bueno, de esta última el sinónimo es el consentimiento. Entonces, en ese tenor de ideas, la tortura cometida por un particular nunca va a provenir de la orden de un servidor público. ¿Por qué? Porque el tipo penal solamente establece conductas permisivas, mismas que bajo el derecho público que regula su actuación jamás van a ser emitidas, tampoco legales y mucho menos notificadas por escrito. Traducido de otra manera, lo que te estoy diciendo es que ningún servidor público va a emitir un documento de carácter oficial en el cual solicite el apoyo de un civil por el cual se le permita que torture a otra persona. Vamos al siguiente punto. La punibilidad para los servidores públicos que cometan la tortura va de los 10 a los 20 años de prisión y de 500 a 1000 días multa, además de la destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo hasta por el mismo número de años de privación de la libertad señalado en la sentencia penal, misma que inicia una vez que el reo terminó su sanción, mientras que para los particulares la sanción solo es de 6 a 12 años de prisión y pues bueno, para el delito natural esto es en ambos casos. Las agravantes del delito de tortura que aumentan la pena hasta en una mitad se van a dar cuando el delito se comete contra niños o adolescentes, contra mujeres en estado gestante, contra personas con discapacidad, adultos mayores o cuando la víctima sea sometida a cualquier forma de violencia sexual. También se aumenta la pena en una mitad cuando la víctima tiene la condición de migrante, es afrodescendiente o pertenece a una comunidad indígena, o bien cuando estemos hablando de un periodista o un defensor de derechos humanos. Cuando, por ejemplo, la orientación sexual de las víctimas sea el motivo para cometer el delito, las razones de género, o bien cuando los autores o partícipes lo ejecuten cuando tengan el propósito de ocultar información o impedir que se lleve una investigación que conduzca a la comisión de otro delito. Ahora bien, el nuevo sistema de justicia penal y la Ley General para prevenir y sancionar la tortura prevén la reducción de la pena hasta en una tercera parte cuando el justiciable proporcione información que permita esclarecer los hechos o identificar a los responsables del delito, y también que ese justiciable no sea reincidente y garantice la reparación integral de la víctima.